¿Cómo puedo tener ese valor, esa iniciativa que necesito? En especial nos preguntamos, ¿cómo sé a quién? ¿Cómo sé de esas oportunidades que necesito para poder llevar el mensaje? Pues otra vez, como hemos estado viendo una y otra vez en el libro de Hechos, pero también en nuestra experiencia como iglesia, es el Señor. Él es el que nos abre las puertas para que podamos llevar el evangelio a cada rincón de la tierra, a esos lugares específicos de los cuales Él ha decretado. Es esa guía, la manera que Él orquesta. Nos da su autoridad y envía su Espíritu con nosotros para que podamos ser, como dicen las Escrituras, embajadores de Cristo. Hemos estado viendo, y específicamente en el pasaje de hoy vamos a ver que Pablo no solamente creía esto, sino que él dependía completamente en eso, en la guía del Señor en todo lo que él hacía. Fíjese cómo él dijo en Colosenses capítulo 4, 3 al 4, él dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Fíjese, él le ora al Señor porque sabe que es Él quien da esas oportunidades, quien abre las puertas. Le pide a la iglesia que estén orando por Él. Y así debemos hacer nosotros como iglesia. Así hemos visto en especial en las últimas semanas la poderosa mano del Señor actuando en cada uno de esos lugares que Pablo ha ido, que la iglesia está yendo. Hemos visto a la iglesia crecer, la obediencia de ellos y el Señor guiándoles a ellos. Vemos entonces lo que hemos visto en las últimas semanas. Por ejemplo, capítulo 19. Si te recuerdas, vimos la advertencia a Pablo de no ir a Jerusalén. Porque como había sido profetizado, él iba a ser encarcelado. Sin embargo, él había ya decidido ir porque él sabía que él iba de camino a Roma. Él no sabía los detalles. Él no sabía cómo era que iba a llegar ahí. Quizás él tenía un plan, pero también estaba dependiendo del Señor en cómo iba a ser. Hechos 19, 21. Dice que Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, guiado por el Señor, como dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo de ir también a Roma. Capítulo 21, entonces vemos el arresto de él, como había sido profetizado. Y que esto sucedió por causa de unos judíos de Asia. Es aquí donde vemos a Pablo, que es encarcelado. Pero es también el comienzo que comenzamos a ver a él de camino a Roma. Desde ahí vemos más claramente a Dios actuando. Vemos el juicio de él en Jerusalén frente al concilio, donde él valientemente predica de Jesús. Pablo aquí fue donde dijo que él era romano y de ahí lo llevaron a él al concilio. Esa noche Jesús se le apareció y mira cómo le dijo, Hechos 23, 1, ten ánimo. Fortaleciéndolo, guiándolo, le dice, ten ánimo. Porque como has sido testificado fielmente de mi causa, testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Jesús le dice directamente cómo es que va a llegar a Roma. ¿Qué es lo que él necesita hacer? Que de la misma manera que él ha estado testificando en Jerusalén, así sucederá en Roma. Pablo ahora se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Pablo ahora recibe entonces ese ánimo que todos necesitamos. Él de seguro entendió cómo Dios estaba abriendo puertas, oportunidades para él testificar a personas y en lugares donde quizás de otra manera no hubiese podido ir.
Fíjate cómo los judíos conspiraron en matarle a él. Y que eso causó que él fuese enviado al gobernador Félix, como vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que él hace? Se defiende y valientemente predica de Jesús. Hoy vamos a ver a algo muy parecido. Otra vez los líderes religiosos quieren matarle a él, acusarlo con mentiras. Eso causa entonces que él se defienda y predique nuevamente el evangelio. Vamos a ver cómo va a llegar hasta el rey Agripas. Y la semana que viene vamos a estar viendo su evangelización a él y a los que están con él. Vamos entonces a desempacar el pasaje de hoy. Vamos a estar viendo todo el capítulo 25, Hechos 25, versículos 1 al 27. Hechos 25, 1 al 27. Y voy a estar haciendo como he hecho las últimas veces que he predicado, yendo pasaje por pasaje. Así que por favor, mantén tu dedito ahí donde nos paramos para que conmigo estés leyendo la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar y pedirle a Él que nos guíe, que nos dé esa iluminación que necesitamos. Padre, venimos a ti sabiendo que eres tú quien nos guías, quien nos empoderas. Eres tú, Padre, el que actúas en control de todo. Te necesitamos, Señor. Y en estos momentos te pedimos que seas tú abriendo nuestros ojos, iluminando nuestras mentes, tu espíritu, Señor, mostrándonos tu verdad. Que podamos escuchar tu palabra para que aquellos que somos tuyos continuemos creciendo espiritualmente. Pero más que nada te pido, Señor, aquellos que no te conocen, que sea hoy tu palabra lo que traiga convicción, abriendo sus ojos, amándote a ti. Gracias, Señor, por cómo tú nos guías y lo que tú haces a través de tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como dije, hoy vamos a ver a Dios dirigiendo soberanamente su perfecto plan en todo lo que Él hace. En específico, hoy vamos a verlo en un atentado contra Pablo, versículos 1 al 5. Pero vamos a ver también lo que Él hace en una acusación contra Pablo, versículos 6 al 12. Vamos a ver una presentación sorprendente sobre Pablo, versículos 13 al 22. Y por último, una declaración sobre él, versículos 23 al 27. Como ves, cada uno de estos sucesos es contra o sobre Pablo. Sin embargo, no te confundas. Porque como vas a ver, en esta narrativa la figura principal no es Pablo, sino que es Dios. En completo control y actuando en su plan perfecto. Así que vamos a prestar atención y vamos a ver lo que Dios hace. Lo primero que Lucas nos dice, nos habla, es de un atentado contra Pablo. Los principales sacerdotes, los judíos más influyentes, nuevamente tratando de deshacerse de él. El texto dice: Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo. Insistían con Festo, pidiéndole el favor de que quisiera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Paremos ahí. Se nos presenta aquí ahora a Festo. Él es ahora el nuevo gobernador. Él es el que reemplaza al gobernador Félix, que vimos la semana pasada. Quien Lucas nos dice que él suba a Jerusalén. O sea, que vemos que este nuevo gobernador toma tiempo para ir a Jerusalén. Y allí él habla con los principales sacerdotes, con los judíos más influyentes. Estos judíos probablemente ahora, queriendo probar esta nueva administración, le piden un favor. A ver qué hace él. Le pide que traigan a Pablo a Jerusalén, pero como sabemos, esto es una emboscada. Sabemos lo que ellos están tramando. Ellos están otra vez conspirando matarle. Es lo que hemos visto una y otra vez, si te recuerdas, Hechos 23:12.
Vimos que los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¿No te preguntas tú como me pregunté yo? Qué mucha hambre debe de tener esos judíos, ¿verdad? 2 años ha estado Pablo ya en Cesarea. Y vemos el odio que todavía estos hombres tienen. Cómo el enemigo no deja que ellos se olviden de eso. Vemos la obsesión de ellos contra Pablo. Que lo que quieren es deshacerse de él. 2 años él ha estado en Cesarea y ellos no pueden dejar esa obsesión. Quizás te preguntes también por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué Dios ha dejado que su mejor evangelista, un cristiano, un seguidor como Pablo, que esté ahora en cadenas, no previene esto, el que él pueda hacer su llamado, el que él pueda llevar el mensaje a cada rincón de la tierra como él ha sido llamado? Pero no es así. Si vemos, en realidad esto es lo opuesto. ¿Entiendes? Dios tiene a Pablo donde él quiere y Pablo lo sabe. Él tiene un plan en todo lo que está sucediendo. Dios ha abierto una puerta, una plataforma única para Pablo, como dije, para poder llevar el mensaje a personas, a lugares donde de otra manera quizás no hubiera podido. Él ya llevó el mensaje directamente a las autoridades en Cesarea y como veremos, él va a evangelizar hasta reyes. Aún cuando llegue a Roma, él va a estar evangelizando allí a autoridades. Acuérdate, fue en Roma mientras él estaba encarcelado allí que él escribió las epístolas de Efesios, de Filipenses, Colosenses, Filemón. O sea que Pablo está continuando su llamado como el apóstol de los gentiles. Aquí es que vemos, iglesia, que Dios nos pone a nosotros en lugares específicos para que nosotros sirvamos, nos sacrifiquemos de acuerdo al contexto donde Él nos pone. Por ejemplo, si tú trabajas en una escuela, tú debes de ser la sal, la luz en esa escuela. Si trabajas en el gobierno, tú debes ser el instrumento de Dios en esa institución. Donde quiera que Dios nos pone. Así Él lo permite, así Él lo ha planeado y Él nos ha llamado el poder ser entonces embajadores donde quiera que estemos. Testificar sobre su gracia. Recuerda, la casualidad no existe. Quizás tú creas que hayas venido a los Estados Unidos por lo que tú quisiste y planeaste, que tu trabajo, que donde tú vives, que lo que tú haces en la comunidad en que tú estás, eso ha sido por ti, por lo que sabes, por tu educación. Pero es Dios orquestando todo alrededor tuyo. Espero que muchos hayan visto como yo, que vinimos a los Estados Unidos quizás con un plan específico, pero que Dios tenía otro plan. Y gracias a Dios por eso. Él nos tiene ahora en IBC y en lugares diferentes donde trabajamos, donde interactuamos con otras personas. Estamos llamados a ser fieles y predicar sobre Él. Eso es entonces lo que vemos a Pablo hacer en su interacción con Festo. Dios está usando ahora a este hombre en autoridad para que Pablo, buscando justicia, llegue hasta Roma, pero mientras tanto, el poder entonces ser testigo. Pablo reconoce esa oportunidad y vemos cómo él reacciona. Mira lo que Festo hace. Festo era un hombre de orden. Festo era un hombre que seguía las reglas rígidamente, como vemos. Y mira su respuesta a los líderes religiosos sobre traer a Pablo otra vez a Jerusalén. Sígueme en tu Biblia. Dice que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Les dice, por tanto, a los más influyentes de ustedes, vayan allá conmigo. Y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen.
Él sabe que lo que estos líderes religiosos están pidiendo es ilegal. Él puede ver lo que ellos están tramando, pero en su cobardía, para quedar bien con el pueblo judío, Él les da a ellos otra oportunidad para presentar cargos sobre Pablo. Me imagino también que él se estaría preguntando, ¿quién es este hombre? ¿Qué es esta situación que está sucediendo entre el pueblo judío y esta persona en específico? Él está dando a él también oportunidad para él investigar lo que ha sucedido, pero más que nada verse bien con el pueblo. Sin embargo, vemos también que es de esta manera que Dios protege a Pablo, para que no tenga que ir a Jerusalén, para no darle una oportunidad a los judíos en matarle. Y es aquí que vemos lo que causa el temor al hombre. Como oramos muchas veces, el temor al hombre nos puede causar el que pequemos, el que hagamos lo incorrecto o que dejemos de hacer lo correcto. Te pido, medita en cómo el temor al hombre te está paralizando. La manera que a veces nos previene a hacer lo correcto, servir de corazón. Por ejemplo, el poder dar una ofrenda que es justa con gozo. El poder ir a evangelizar a ese hermano con quien trabajas que está en pecado. O ese vecino que no conoce de Dios, que vive en la inmoralidad. Pero de la misma manera nos mantiene paralizados cuando nuestro jefe o alguien nos pide hacer algo que no es ético. Tenemos que tener mucho cuidado. Orarle al Señor que nuestro temor sea solo a Él, en reverencia, siguiendo y obedeciendo su palabra. Por lo tanto, seguramente los líderes religiosos pueden ver ese temor de Festo. Como han hecho antes, ellos se aprovechan de la situación. Ellos brincan enseguida a la oportunidad de poder acusar otra vez a Pablo. Pero aquí para llamarte, para que estemos viendo y meditando en todo esto, cómo Dios está actuando detrás de las cortinas. En todo lo que está sucediendo, fíjate que es Él protegiendo a Pablo, que es Él actuando a través de la rectitud de Festo, que es Él dándole oportunidades a Pablo a que continúe testificando sobre Cristo. Es Él el que permite que Él no sea entregado a los judíos religiosos. Otra vez, fíjate cómo Él abre puertas a Pablo y orquesta lo que está por suceder. Y poco a poco, Él va llegando a Roma. Continuamos y vemos ahora el cómo. Como los líderes religiosos no pudieron matar, deshacerse de Pablo, fueron entonces al tribunal en Cesarea. Otra vez para hacer acusaciones falsas en un juicio ilegal contra Pablo, versículos 6 al 12. Leemos ahora, dice, después de haberse quedado Festo no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Y fíjate cómo dice, que no podían probar. Detengámonos ahí. Pablo otra vez está siendo falsamente acusado ahora en Cesarea. Y fíjate que dice que son muchas y graves acusaciones que no podían probar. Es aquí que vemos la importancia de tener una buena reputación, de ser irreprochables, como dicen las Escrituras, para que cuando nos acusen, cuando quieran traer algo en contra de nosotros, tenga que ser mentira, para que se pueda ver la hipocresía de aquellos que quieren hacernos mal. Eso es lo que sucede aquí. Festo se da cuenta de la hipocresía de ellos. Puede ver la rectitud de Pablo y cómo en realidad no tienen nada en contra de él. Entendamos, Festo tiene autoridad. Él puede condenar o librar a Pablo.
Y aquí es que vemos un paralelo con lo que sucedió con Jesús y Pilato. De la misma manera que Dios usó el juicio contra Jesús según su soberana voluntad, con un propósito específico, así también Él está guiando este tribunal. Recuerda, toda autoridad aquí en la tierra es puesta por Dios. Él es el que está en control. Él no causa el pecado en los que son malvados, pero sí utiliza aún la envidia, el egoísmo de ellos. Es un plan perfecto. Recordemos lo que Jesús le dice a Pilato cuando Pilato trata de usar su autoridad contra él. Juan 19:11 dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pablo entendía esto. Pablo lo sabía muy bien. Por eso él no era intimidado por lo que estaba sucediendo. Él dice con su conciencia limpia, y estamos ahora en versículos 8 al 12. Dice: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acciones? Entonces Pablo respondió, y esto es muy importante aquí: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien sabe. ¿Se fijan? Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Y dice enfáticamente: apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irá. Vemos otra vez la cobardía de Festo. Para ayudar a los judíos, le pide ahora a Pablo ir a Jerusalén. Pero él, como es romano, apela al César. Pablo sabe lo que le espera en Jerusalén. Y sabe que Festo no tiene nada en contra de él. Que los judíos no pueden probar ninguna de las mentiras que tienen. Él lo conoce muy bien. Por eso es que él dice: como también usted muy bien sabe. Es como si Pablo dijera: si no soy culpable, entonces soy inocente, déjame ir. Te preguntarás por qué Festo antes le dijo a los judíos que no podía llevar a Pablo a Jerusalén. Sin embargo, eso es ahora lo que precisamente le pregunta a Pablo. Mi pensar es que aquí él hace esto porque se da cuenta de la inocencia de Pablo. Se da cuenta que él está ahora en un gran problema, que Pablo es inocente, pero que a la misma vez no lo puede dejar libre, porque entonces se echa en contra de él al pueblo judío. Es aquí que nos recordamos que Pablo es un ciudadano romano, que él tiene derechos específicos que tienen que ser seguidos. Cuando Pablo dijo apelo al César, esto es oficial. Esto es su derecho como romano. Y Festo sabe muy bien que él puede ser castigado si él no hace lo que Pablo acaba de pedir. Pablo lo sabe muy bien. Fíjate entonces otra vez que Dios está orquestando todo esto. Fue su voluntad muchos años antes que Pablo recibiera la ciudadanía romana para en momentos como esto poderlos usar. Es aquí que pensamos lo que Dios orquesta en nuestras vidas. Volviendo a lo que ya dije, todo lo que hacemos donde nosotros estamos es Dios en completo control. Desde nuestra salvación, antes y después, nuestra vida. Hay sucesos que suceden en nuestras vidas, cosas que recibimos o lugares donde vamos que son para en un momento específico el actuar.
Y no es que Dios nos usa como marionetas, sino que Él usa nuestras decisiones en su plan, aún decisiones pecaminosas, egoístas, aun cuando nosotros estamos siendo atrapados en el temor al hombre. Dios lo usa con su propósito. Fíjate las acusaciones de Pablo y lo que él está haciendo. Los cargos contra Pablo aparentemente son contra la ley de los judíos, contra el templo y contra el César. Contra el César es porque sabemos que las autoridades judías, ellos no quieren meterse en nada que tenga que ver interno con el pueblo judío, con la religión de ellos. Por lo tanto, ellos tienen que mostrar a Pablo como que es un rebelde político. Sin embargo, Festo sabe que no pueden probar esto. Y es por eso que Pablo exige justicia. Festo, por todo esto, se encuentra ahora entre la espada y la pared. Él no sabía qué hacer. Él tiene que deliberar con su consejo y ver que él tiene las manos atadas. Vemos la desesperación de él, especialmente lo vemos cuando él busca ahora ayuda al rey Herodes. Él le presenta el caso de Pablo. Y es aquí otra vez que Dios está abriendo una puerta, otra plataforma, para que Pablo ahora le predique al rey Agripas, versículos 13 al 22. Sígueme en el texto, dice ahora, pasado varios días, el rey Herodes, Agripas II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él, o sea, su muerte. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Vamos a ver esto, que es lo que nos dice aquí. Hasta aquí vemos que está repitiendo lo mismo que hemos visto hasta ahora. Festo está contando todo lo que ha sucedido, lo que leímos. Pero en esto también vemos el parecer, el pensar de Festo. Vemos que él no sabía de lo que estaba sucediendo hasta que él llegó a Jerusalén y el pueblo judío le contó lo que había pasado. Festo entonces le da un resumen al rey Agripa de lo sucedido. Y de esta manera es que vemos detalles de lo que sucedió en el tribunal. Él dice ahora, versículos 17 al 22, fíjate este resumen. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. ¿Te fijas? Sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones de su propia religión, o sea, algo interno de ellos. Y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo, ¿cómo investigar estas cuestiones? Le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripas II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Vemos aquí primero detalles del pensar de Festo. Que las acusaciones contra Pablo no eran lo que él esperaba.
Él probablemente se imaginaba que Pablo era un criminal, un malhechor. Pero aquí se da cuenta que esto es algo interno, que esto es algo entre ellos. Él mismo dijo que estaba perplejo cómo investigar estas cuestiones. No sabía ni siquiera cómo comenzar. Que por eso le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Vemos ahora la razón de por qué él cambió su pensar. Festo estaba desesperado, como podemos ver, sin saber qué hacer. Él está en la misma situación que estaba el gobernador Félix, que por temor a los judíos no estaba haciendo lo correcto. Eso es lo que sucede cuando nos dejamos cegar, atrapar por el pecado. Eso es lo que sucede cuando estamos en la mentira, que tenemos que continuar mintiendo. El pecado nos lleva a pecar más para poder esconder lo que estamos haciendo. Continuamos poco a poco hundiéndonos más en lo sucio, en el lodo. Pecando más y más. Y aquí es que vemos el contraste de Pablo y Festo. Pablo está en la verdad. Pablo no necesita preocuparse. Su conciencia está limpia. Por eso él puede exigir lo que está exigiendo. Festo, sin embargo, está en la mentira. Está atrapado, desesperado y no sabe qué hacer. Por eso te ruego que si este eres tú, que si tú eres un hijo de Dios, que estás ahora mismo atrapado en la mentira, te arrepientas, busques de Él, ve a Él con un corazón contrito y humillado. Cristo ya pagó por tu pecado. Arrepiéntete y restaura tu comunión con Dios. Pero en especial si tú no eres del Señor, viviendo en el mundo, viviendo en la maldad, ve a Él con un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete y pon tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, para que Él pueda ser tu Salvador, para que pueda ser perdonado, lavado por su sangre y ser parte de la familia espiritual. Él murió para el perdón de los pecados de su iglesia, de aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. Por eso vemos que Pablo les habla al tribunal de quién es Jesús. Directamente Él les habla del Salvador, de lo que Él hizo. Él les predicó de su muerte, de su resurrección y de seguro le habló de la necesidad del arrepentimiento. Fíjate, Festo aparentemente esta es la primera vez que escucha sobre Jesús. Y doy por seguro que Pablo le explicó el porqué de su muerte, de su resurrección. Pablo está testificando de nuestro Salvador. Que su muerte fue en sustitución a la iglesia, que fue para Él pagar por la condenación que todos necesitamos. Que su resurrección muestra que el pago fue completo, que Dios lo aceptó, para que su iglesia pueda entonces vivir en Él y con Él. Que de la misma manera que Jesús resucitó, todos los hijos de Dios resucitarán a una vida eterna. Por eso, hermanos, otra vez, no podemos perder de vista lo que Dios está haciendo, cómo Él está actuando aquí, detrás de cortinas. Que aunque su nombre no es mencionado, Él está en completo control, usando a Pablo en todo lo que Él hace. Él es un instrumento de gracia. Mira por eso cómo abre ahora la puerta para que Pablo esté frente al rey Agripas y otros que están en autoridad, para que escuchen sobre Jesús. Pablo está ahora frente al rey Herodes, Agripas, y los comandantes, los hombres importantes de la ciudad. Y aquí Festo nos sorprende aún más en una declaración que hace sobre Pablo. Versículos 23 al 27. Dice Lucas que el día siguiente, cuando Agripas II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa,
y todos los demás aquí presentes con nosotros. Este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Y mira cómo dice, pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi Señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Terminamos aquí el pasaje. Piensa aquí. ¿No crees que Pablo se habrá recordado aquí lo que Jesús le dijo a Ananías, que vimos en Hechos 9? Versículos 15 y 16 dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo se habrá dado cuenta que él continúa en su llamado como el apóstol de los gentiles. Festo entonces vemos que introduce a Pablo como alguien de quien ya ellos habían estado hablando. Él dice, este es Pablo, quien los judíos está declarando a gritos que no debe de vivir más. ¿No te recuerda esto cuando el pueblo judío gritaba que crucificaran a Jesús? Por eso esto nos debe dejar ver que los gritos que ellos hacen ahora no es odio por Pablo, sino es lo que él representa, sino es odio a Jesús, a quien él está proclamando. Esta es la afirmación de Pablo de que Jesús está vivo. Fíjate, lo más sorprendente es la declaración de Festo, que él dice, me parece que Pablo no ha hecho nada digno de muerte. Él no tiene nada para sentenciar a Pablo. Providencialmente, él está declarando que Pablo es inocente, pero por su cobardía otra vez no lo libera. Como Pilato se deja manipular por el pueblo judío. Él está ahora en un dilema. Él no tiene nada en contra de Pablo para escribir al César. Él mismo dice, me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Quizás te pregunte, ¿qué sucederá? Él no tiene nada. Pues eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero estate seguro que suceda lo que suceda, no está fuera del control de Dios. Y va a ser Él continuando, dirigiendo cada paso de Pablo hasta que llegue a Roma, para que testifique su nombre, para que Él sea glorificado. Iglesia, tenemos que ver que esto ha sido así desde el principio, desde la caída del hombre, desde Génesis 3 vemos cómo Satanás ha tratado de destruir la relación de Dios con su creación, de evitar que se cumplan también las promesas de su pacto. Sin embargo, vemos cómo una y otra vez Dios es fiel, cómo Dios no abandona a su pueblo, a sus escogidos, que Él siempre está actuando en su soberana voluntad para proteger, para dirigir a su pueblo, para Él ser glorificado. Esto es gran esperanza que nos debe dar el poder ver y entender esto. Que como aquí, aunque Dios no es mencionado en este capítulo, Él está en completo control. Él cumple a pie de la letra todas sus promesas. Eso nos muestra que en Él podemos confiar y depender, como decía Pablo. Que no importa lo que esté sucediendo, no importa las acusaciones. Cuando somos rectos, cuando vivimos para el Señor, no tenemos que preocuparnos. Él está siempre dirigiendo. Y por eso podemos vivir una vida en sacrificio para Él, agradecido de todo lo que Él nos da. Por eso tenemos que buscarle a Él en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos. Buscarle a Él en ayuda, en oración.
como iglesia o independientemente como cristianos, confiando que Él está usando cada suceso en tu vida. En especial nuestra obediencia, nuestro servir a Él. Nada, absolutamente nada ocurre sin su permiso. Hermano, en Cristo entiende, Dios se reveló a sí mismo con propósitos específicos. Todo lo que hace no es porque nosotros lo merecemos, sino que es para su gracia. Por eso en este capítulo, a lo largo de la historia, aún en nuestros tiempos, Dios muchas veces obra detrás de las cortinas sin nosotros ver. Mucho sucede que no entendemos el porqué, pero sí debemos de confiar de que es su soberana voluntad. Los hechos aquí de Pablo nos muestran un ejemplo que nos debe dar esperanza de la fidelidad de Dios. En especial en los momentos difíciles, Él obra y a veces de manera menos obvia. Por eso tenemos que entender y creer, como vemos en Romanos 8:28, que tanto leemos, que tanto decimos, pero que a veces en realidad no le creemos. Que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ese capítulo inspirado por Dios nos enseña también cómo debemos entonces de depender en todo, dejarnos ser guiados por Él, que tenemos que alinearnos a su voluntad. ¿No es esa la razón que oramos? Para alinearnos a su voluntad, entender y seguir nuestra vida en discernimiento, sabiendo cuáles son sus planes y que nunca serán frustrados. Aquí podemos aprender mucho sobre Pablo, que debemos de vivir sacrificados por su causa, con ese mismo valor y urgencia, aunque esto cueste nuestras vidas. Que debemos obedecer, someternos aún a las autoridades, sobre todo al llamado de Dios. Y que debemos entender que todo lo que tenemos, que todo lo que hay en nuestras vidas, que todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas es por Él y para Él, otra vez parte de su plan divino. Seremos atacados, calumniados, unos más que otros, pero no desesperemos. Tenemos que obedecer, arraigados a su palabra, a las promesas y descansar en Él. Él no nos abandonará, nunca. Así nos prometió Jesús antes de ascender a su Padre, que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Por último, amigo no cristiano, recuerda lo que vimos en los judíos religiosos. Piensa en esa obsesión de ellos, ese odio que los estaba comiendo por adentro. Eso es lo que sucede cuando estamos sin Dios. Eso es lo que sucede cuando estamos alejados de Él, porque vamos a vivir en control, en vanagloria. Vamos a vivir querer escondiendo lo que hemos hecho, queriendo seguir esas pasiones pecaminosas, sin importarnos los demás. Vivir para mí y lo que yo quiero. Vamos a vivir en odio, vamos a vivir en control, en rencor los unos con los otros. Vamos a seguir ese deseo que es el deseo de Satanás. Y como sucedió con ellos, si no te arrepientes, tu eternidad es fuera de Dios, en sufrimiento eterno. Por eso te imploro hoy. ¿Has oído el Evangelio? ¿Has oído de lo que Cristo hizo por la iglesia? Que Él es el único camino al Padre. Te ruego que si el Espíritu ha tocado tu corazón, que te arrepientas, que pongas tu fe en Él, en ese sacrificio, que puedas ver tu desesperada necesidad de un Salvador. Si tienes alguna pregunta, alguien con quien quieres hablar, están los líderes atrás, yo voy a estar atrás también en la puerta, pero no dejes pasar un día más sin arrepentirte y venir al Señor. Amén. Oremos, hermanos.